qué es lo que está pasando en Venezuela en el fondo de esta disputa por la presidencia de ese país. No solo es que regrese el modelo neoliberal a gobernar Venezuela, sino sobre todo que regrese el modelo entreguista. ¿Por qué? Porque Venezuela no solo tiene estas reservas importantes de petróleo, también tiene reservas de litio y de otros, digamos, insumos esenciales también para gobiernos como el de Estados Unidos. Para ello vamos a hablar con la doctora Marcela Román Valadez, investigadora académica universitaria, quien pues recientemente estuvo visitando Venezuela en el contexto de las elecciones y nos va a platicar justamente lo que pudo observar del proceso electoral, pero sobre todo lo que está detrás, el trasfondo político, económico que impulsa estos intentos de golpe de Estado. Muy buenos días, doctora, bienvenida al programa de Contralínea. Muchas gracias, Nancy. Gracias por esta importante invitación para este tema tan trascendental. Y la verdad también me siento agradecida de que existan espacios como este, como el tuyo, de periodismo que pone pues ya este debate que está señalando sobre la mesa y que desde ahí es más, digamos, podemos ir hilando más fino la complejidad de un tema como es el de Venezuela. Así que te agradezco mucho esta mañana la invitación, Nancy. Y dentro de de esta complejidad, no, digamos, no puede dejar fuera del análisis lo que ha hecho Estados Unidos con todas sus corporaciones en otros lugares del mundo, supuestamente con la bandera de la democracia. Llevar la democracia a otras naciones, digamos, la modernidad también. Y en realidad lo que hacen es apropiarse de los recursos de esas naciones, imponer gobiernos títeres a favor de sus intereses. Lo hizo en Medio Oriente en su momento con Irak, con Afganistán, con otras regiones, y lo ha intentado sistemáticamente con el caso Latinoamérica. ¿Qué podemos dilucidar ahora que estuvo doctora allá en Venezuela de este trasfondo que estaría detrás de este intento de golpe de Estado que pareciera ya se está disipando un poco también por la tensión en Medio Oriente, que también jala a Estados Unidos hacia esa otra región y ya tenía pues demasiados frentes abiertos? Recalcar, me enfatizaría dos líneas, Nancy. Digamos, una, cuando hoy aparecen los medios de comunicación en todos, ¿no? Fundamentalmente en los hegemónicos, habrá que observar el tema Venezuela. Viene al tema más evidente relativo al proceso electoral. Entonces, señalar eso, ¿no? Por un lado, vamos a estar escuchando recientemente sobre el caso Venezuela por el tema electoral. Desde ahí hay una discusión que hacer. Efectivamente, en Venezuela hubo unas elecciones presidenciales el pasado 28 de julio y hay ahí, digamos, tal vez un debate que no zanjemos en estos minutos que hablaremos a continuación, pero quiero resaltar esto que dices, ¿no? Por un lado, el tema electoral y por otro lado, el planteamiento más histórico del caso de Venezuela, por el que vuelve a aparecer en el tema mediático. Entonces, enfatizar, Nancy, una necesidad de la observación de dos procesos de largo plazo, ¿no? Por un lado, entender el proceso electoral, la victoria de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio y lo que eso implica en términos geopolíticos, geoestratégicos, como dices, para un proyecto que se marca alternativo, como es el caso venezolano, contra un proceso de profundización neoliberal que en toda la región latinoamericana se quiere vivir, ¿no? Entonces está el proceso electoral en disputa, ¿no? Porque marca dos proyectos geopolíticos, estratégicos para Venezuela y para la región distintos, ¿no? Nicolás Maduro representa el seguimiento de una lucha llamada el socialismo del siglo XXI, que además secunda las ideas de Hugo Chávez, ¿no? Digamos, un personaje histórico para la región. Y bueno, en este marco se da un proceso electoral, repito, de disputa de dos proyectos. Por otro lado, una oposición que bastante de observar el carácter fascista que tiene particularmente en Venezuela, que tenía como candidato a Edmundo González y que se presenta a un proceso electoral con la aparente conciencia de que van a aceptar los resultados.
Al día de hoy, Nancy, del 28 de julio, que es apenas va una semana, poco menos, al día de hoy ya tenemos una serie de procesos de doctrina Monroe aplicada en el siglo XXI, tal cual hay que decirlo, de una serie de propósitos geoestratégicos para no aceptar la victoria popular, soberana, electoral de Nicolás Maduro el pasado domingo. Entonces, se va complicando la manera de entender, Nancy, porque ya en los medios de comunicación ya tenemos la idea de que hubo fraude, de que Nicolás Maduro es un dictador, de que no se dejaron ingresar observadores electorales internacionales a Venezuela. Entonces, no solo se trata de contar la verdad, pero además de desmontar una serie de ideas y de mentiras que los medios de comunicación han reproducido. Entonces, digamos, cierro esta parte y seguimos conversando, Nancy. Como bien señalaste, no podemos observar el mapa venezolano que bien ponen aquí sin entender lo que está pasando en la región latinoamericana, procesos complejos que han sido electorales, pero que ponen en tensión grandes proyectos nacionales, soberanos o no. Y en ese marco ocurre lo que está pasando en Venezuela. Entonces, hablar de neoliberalismo del siglo XXI, hablar de hegemonía de Estados Unidos, hablar de disputa por recursos estratégicos es esencial. En ese marco histórico complejo, como dices también, ahorita vemos el mapa de América Latina, pero habría que ver Medio Oriente al mismo tiempo, habría que ver Europa. El día de, nos lo dijo, ¿no? La crisis desatada en Asia el día de ayer, que pues estamos en tensiones importantes y hay que decir que entonces hay que, Nancy, abrir los espacios para entender de manera muy compleja lo que pasa en Venezuela y disputar realmente una narrativa que hoy en los medios de comunicación dice o quiere la guerra para Venezuela, ¿no? Y justo sobre este papel que han tenido las corporaciones mediáticas, me parece importante también advertir que no solo son los medios en Venezuela, son las corporaciones mediáticas transnacionales. Es una narrativa que se construye también a partir de la prensa, ni siquiera la prensa, sino más bien estas grandes corporaciones transnacionales que convierten la información en mercancía y que por tanto pues difunden esta narrativa del dictador. Me parece que los discursos son muy parecidos a lo que se trató de imponer en México, o sea, diciendo que el gobierno del presidente López Obrador era un gobierno autocrático, autoritario, dictatorial. Son los mismos, digamos, no solo como los mismos adjetivos, sino más allá de eso, como tratar de implantar una idea universal de que los gobiernos progresistas en realidad son gobiernos que atentan contra la democracia, contra la libertad, y eso mismo, ese mismo discurso, esa misma narrativa se replica en el caso venezolano, y no así en las verdaderas dictaduras, o sea, las dictaduras de derecha que vienen con esta supuesta mano dura, que entregan todos los recursos a privados, ¿no? A un grupúsculo que es el mismo que se enriquece en todas partes del mundo, pues a esos no les califican así. ¿Cómo podemos leer el papel de estas corporaciones mediáticas transnacionales en los golpes de Estado o en los intentos de golpes de Estado, sobre todo en la experiencia latinoamericana? Vaya tema, ¿no? Y el tema del millón, que además yo sé que tú estás pendiente de eso, ¿no? De las guerras mediáticas contemporáneas. El caso de Venezuela es una lección histórica a la que tenemos que estar yendo todo el tiempo, Nancy, porque en 2002 es en América Latina, digamos, parte de lo que nosotros consideramos como imperialismo el día de hoy, que tendría que ver con la capacidad de construir hegemonía alrededor de un discurso corporativista, principalmente estadounidense, pues esa capacidad esa capacidad productiva necesita sostenerse, como dices, de grandes medios de comunicación, de reproducir una idea constante que es la dominante. Y en 2002 hubo un golpe de Estado contra Venezuela, en ese caso contra el presidente Hugo Chávez,
que ustedes pueden revisar. Hay un documental bien interesante que se llama La revolución no será transmitida, que es una lección, porque lo primero que hicieron para ese golpe de Estado, del que ya han pasado más de 20 años, fue apagar los canales donde se pudiera saber qué estaba pasando. Entonces, esta hegemonía a la que hace referencia es una hegemonía profundamente política y profundamente dañina, porque disponemos de manera central de lo que las grandes agencias llamadas, como dices, de información, pero en realidad son grandes agencias de mercado que lucran con lo que producen, que bajo el marco del capital deciden vender una nota o no. En ese marco, lo que nosotros recibimos de información de todos los temas, Nancy, tanto de Venezuela como de propio México, porque hay que mirarnos en un espejo, es grave. Todos los países del mundo hoy pueden mencionar la guerra mediática y nos está pasando lo mismo, de que en los medios se muestran ciertas ideas alternativas o críticas del capital como dañinas o no se muestran. Y si no salen las grandes agencias en AP, en AFP, si no nos llega a través de CNN, o sea, son los grandes medios, Nancy, los que deciden cómo mostrar y qué mostrar lo que sale ahí. Y nosotros tenemos poco acceso. Entonces, tú hablas mucho también, ¿no? Del derecho a la información. Pues aquí sería evidente que con pocas agencias que producen un solo discurso, estaríamos muy lejos de una democracia mediática. Y el caso de Venezuela es constante, porque parte de las sanciones económico-políticas que ha aplicado Estados Unidos contra este territorio, que son más de 900 sanciones, Nancy, ha sido el cierre de canales propios. Entonces, mirémonos en un espejo, y también ahora que está muy de moda que personajes catastróficos como Javier Milei salgan en defensa de la democracia y libertad de expresión, recordar que este presidente recién asumió el poder en Argentina, el poder presidencial, cerró una de las agencias latinoamericanas más importantes, que era Telam, ¿no? La agencia de producción de noticias argentina fue cerrada por este señor. Hay un acoso constante que están viviendo periodistas críticos de lo que está pasando en Argentina, una vigilancia por Internet. Entonces, discutamos, Nancy, discutamos qué es libertad de expresión, discutamos sobre estos temas de hegemonía, pero digamos también necesitamos más herramientas de producción de información autónoma, porque la capacidad, si bien el pueblo el domingo, el pueblo venezolano eligió quién quiere que lo gobierne de manera soberana, Nancy, la guerra mediática es una constante contra nuestros países, y la verdad que hay que tener un montón de cosas en la mesa para entender la complejidad de este tema, ¿no? Decía, doctora, hace unos momentos que Venezuela o tenemos que ver a Venezuela como un espejo. Venimos nosotros también de un proceso electoral donde las propias corporaciones mexicanas y también corporaciones extranjeras mediáticas trataron de intervenir en el voto o por lo menos en la voluntad del pueblo o incluso, pues para decirlo todavía más claramente, trataron de crear un ambiente en el cual fuera posible un fraude o un golpe de estado técnico, que es lo que había denunciado en su momento el propio presidente López Obrador en marzo pasado, y los elementos están a la mesa, entre ellos la cena que hizo la presidenta del Poder Judicial en la casa de otro ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luis González Alcántara Carranca prestó su casa para que Norma Piña pues hablara con Alito Moreno y también con Santiago Krill en diciembre de 2023, cuando estábamos en un proceso electoral, y también con 3 magistrados electorales para presionarlos y dejar en la presidencia de ese tribunal a Reyes Rodríguez Mondragón, un magistrado que viene de las filas calderonistas. Todo lo que ya sabemos, no quiero profundizar demasiado en eso, pero bueno, estaba el escenario puesto, por lo menos en lo mediático,
para impulsar este golpe de estado técnico. No, no sucedió por lo masivo que resultó esta votación, pero también por las resistencias en las propias instituciones, las resistencias mismas que enfrentó Norma Piña al interior del Poder Judicial de la Federación y sobre todo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el INE, donde también una facción de derecha de 6 consejeros y consejeras electorales presionaron demasiado a la presidenta Guadalupe Tadei. Además de esto, no funcionó porque hay un descrédito, hay una falta de credibilidad en las corporaciones mediáticas, también un poco por lo que ha significado este fenómeno de la conferencia matutina del presidente López Obrador y dar esta información sistemática, desmontar estas campañas de propaganda negra. Sin embargo, yo creo que sí hay una lección para el pueblo de México en esto que está pasando en Venezuela, que no podemos no observar y que tiene que ver con el hecho de que si no se sale masivamente a las urnas, entonces estos aparatos que en realidad buscan imponer gobiernos a favor de ciertas corporaciones o de otros gobiernos extranjeros que se inmiscuyen en temas que no deberían de hacerlo porque para eso está el derecho internacional claramente establece que hay independencia y hay soberanía de los países. ¿Cómo leer o qué lección más bien le deja esta digamos, esta situación que está enfrentando Venezuela todavía en este momento a nuestro país y cómo evitar que este triunfalismo o este pensamiento de que ya la revolución de las conciencias está acabada, pues no nos lleve a un escenario de esta naturaleza en el futuro? Eh, Bien interesante decir eso. Las revoluciones no le gustan al poder, ¿no? Nunca le gustaron y el siglo XXI no es la excepción. Y las revoluciones críticas del capital incomodan. Y yo, Nancy, con esto que mencionas, y repito, como rescataste, diría que somos un espejo en toda la región, en América Latina, con las particularidades y las historias de cada país. En todos nuestros países vivimos la década de los 80 y los 90, donde nos dijeron que el neoliberalismo era el único camino. Y nuestras generaciones sufrían las consecuencias de esa única historia. Entonces, una lección es apelar a la memoria histórica y ponerle incluso adjetivos, ¿no? Como indigno, eh, como decir, hay una responsabilidad histórica de los actores que en México le dieron la espalda, perdón, al pueblo mientras pudieron actuar a favor de él. Entonces, estas mismas élites que tú las mencionas, organizadas alrededor del Poder Judicial, pero que son parte de los medios, porque son los mismos, ¿no? Los dueños de los medios son quienes disponen de quién ejecuta ciertos espacios de poder, ¿no? Son los empresarios que además disponen de la producción, es decir, grandes estructuras jerárquicas, organizadas, que tienen intervención política. Pues eso, un gobierno, procesos históricos que quieren ser críticos de ello, apelan a esa memoria, a decir que estas élites han actuado en contra de los países y el caso venezolano es el mismo caso, Nancy, porque yo te comparto una reflexión. Aunque si gana la oposición, en el caso de Venezuela, si hubiera ganado María Corina Machado, ya se sabría cuál es la historia, porque esa mujer ya actuó en contra del pueblo venezolano. Entonces, lo que acá nos llega como la oposición democrática, para el pueblo venezolano y para quien lee un poquito de historia, sabe que esa oposición atendió a que Estados Unidos fuera a invadir Venezuela, ¿no? Este personaje pidió expresamente, Nancy, la injerencia de Estados Unidos en los procesos. Días antes de la elección, mientras el candidato Nicolás Maduro recorría las calles, estuvo presente en todo Venezuela, cerrando su campaña en Caracas, esta mujer se reunía por Zoom con Javier Milei para decir que la libertad iba a ganar. Entonces, no. Incluso si democráticamente hubiera llegado esta mujer, democráticamente tendríamos que estar hablando del injerencismo
norteamericano o específicamente de Estados Unidos en Venezuela. Entonces, hay que ir más al fondo de la historia, Nancy, como bien tú señalas todo el tiempo, esta historia del neoliberalismo que sigue estando presente, ¿no? Que además desfachatados tenemos a personajes como Vicente Fox que se atreven a ir a dar lecciones, ¿no? A Venezuela y que el pueblo soberano de Venezuela decidió no dejar entrar. Y también recalcar en ese sentido, Nancy, decirte que fui parte con otras más de 1,000 personas de observadores electorales que estuvimos en Venezuela para dar parte de lo que ahí acontece. Y eran observadores de los 5 continentes, de representaciones de todo tipo de organizaciones, de partidos políticos, ¿no? De instituciones académicas. Entonces estábamos ahí para hablar de esto porque consideramos, Nancy, que como bien lo exponen en Contralínea, como bien analizas tú, estos temas dan para entender Venezuela, para entender México y también un complejo proceso de reorganización política en toda la región latinoamericana. Doctora, un comentario final con qué cerraría esta intervención y por supuesto dejamos abierto el micrófono para futuras intervenciones porque me parece esto hay que analizarlo mucho más profundamente y quizá con nuevos elementos de cara a lo que se está desarrollando porque también tenemos ahora este elemento del lunes negro, ¿no? Y la caída de las bolsas que también es una llamada de atención para el neoliberalismo, para este modelo económico del que sí se nos dijo durante muchos años, décadas incluso, que era la única alternativa y pues ya vemos las consecuencias de esa alternativa, no solo en la desigualdad terrible, monstruosa a nivel mundial, sino también, por supuesto, en estas caídas de las economías por justamente la especulación, pero no quisiera meterme tanto en eso, sino más bien en un comentario de cierre final sobre este punto y dejar abierto para una futura entrevista estos otros elementos que también vienen a pues intervenir, ¿no? O a cambiar los escenarios en América Latina. Hay una frase que en este encuentro mucho en las calles de Venezuela que decía no volverán, ¿no? Y yo apelaría a eso, Nancy, el no volverán, ¿qué significa? Que cuando se cuestione la soberanía hay que atender ahí. Cuando los medios de comunicación muestren a los actores con estos discursos que ya conocemos, que nos hablen de dictadura, que nos hablen de Venezuela, hay que atender ahí con ojos críticos. Entonces cerraría con eso, Nancy, agradecerte por este espacio, pedirle a todas, a todos que estemos siempre pensando, que dudemos de todo, de todos, y que el caso, me iría más con la duda que con las respuestas para poder entender Venezuela el día de hoy. Cuando nos digan algo de este país, vayamos a su historia, renovemos los medios alternativos, Nancy, renovemos como la historia como un proceso vivo y como el presidente también lo dice cada mañana, ¿no? Por eso, parte de las conferencias del presidente, si pensamos, tienen que ver con la memoria. Entonces diría eso al público, a todas, a todos, que estemos pendientes de lo que pasa ahí para explicarnos hacia dónde incluso va a ir el discurso de la derecha en el propio México, Nancy. Muchas gracias. Por supuesto, el pensamiento crítico tiene que guiarnos de aquí en adelante y nada de estar pensando que ya tenemos todo pues ganado, por lo menos en nuestro país, sabiendo que Estados Unidos pues actúa de esta manera, no solo en América Latina, sino en el mundo. Le agradecemos mucho por estas reflexiones, doctora Marcela Román, y por supuesto la invitamos a que pronto volvamos a encontrarnos en este espacio para seguir reflexionando en torno a esto. Que pase muy buen día. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Buen día. Hasta pronto.